Tengo el honor de presentar a mi querido profesor, el doctor Juan Carlos Casañes, que es un orgullo para nosotros que nos acompañe en Paraná. El doctor Juan Carlos Casañes, abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es miembro del número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid y miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid, miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado con sede en París, director del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, profesor emérito de la Universidad Católica Argentina y profesor titular consulto de Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires, profesor honorario de la Universidad Nuestra Señora Mayor de Rosario, de Bogotá, de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesora de honor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay y de otras universidades iberoamericanas. Por su actividad científica en el campo del derecho administrativo, obtuvo una serie de premios, entre los que cabe mencionar el discernido por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1970, primer premio del concurso Doctor 10, y el premio CONEX de Platino en el año 1996, correspondiente a Derecho Administrativo, Tributario y Penal. El gobierno francés lo distinguió con la Legión de Honor, otorgándole el grado de caballero en el año 2003 y en el año 2014 recibió la Orden de la Vieira. Es autor de numerosos libros y publicaciones sobre temas de su especialidad. Doctor Casañes, para nosotros es un orgullo que esté en Paraná, que es la capital de la Confederación Argentina, y sobre todo en Entre Ríos, que es tierra de paz, de trabajo, de progreso y también del nacimiento del federalismo argentino. Gracias. Muchas gracias, doctor Coronel, por la presentación. Y quiero también agradecer a las autoridades de esta antigua ya Asociación Argentina de Derecho Administrativo, que ahora quedamos pocos de los fundadores. El doctor Gordillo está acá presente, que yo no sé si los demás están, pero me parece que ya no están, lamentablemente. Creo que a partir de ahí esta institución ha ido creciendo de una manera extraordinaria y hoy día hace una contribución muy, muy grande a la difusión del conocimiento y sobre todo a la reflexión sobre estos temas tan trascendentes del derecho público. Al propio tiempo, quiero expresar mi especial satisfacción por participar en el justo y merecido homenaje que se le hace al profesor Juan Octavio Gauna, con quien me unen sólidos vínculos docentes y académicos desde hace años también, no tenga miedo, Yuyo, que no voy a decir cuántos, que han permitido forjar una sólida amistad entre nosotros. No voy a referirme a la trayectoria del profesor Gauna, porque lo van a hacer seguramente mejor que yo a la tarde, pero voy a decir solamente que Gauna exhibe, con su perfil humano y como publicista, grandes virtudes, entre las que destaco su espíritu democrático y republicano, su honestidad en todos los sentidos, también la honestidad intelectual existe, la lealtad con los amigos y algo que tiene Gauna, que es un sentido arquitectónico de lo que es justo, de la justicia. Esas son las cosas que me permito decir aquí en homenaje a mi querido profesor y amigo. El tema que he escogido, porque en realidad yo lo propuse y les pareció que quedaba a las autoridades de estas jornadas, es el del nuevo constitucionalismo y el derecho administrativo. Todo esto requiere
partir de algunos aspectos epistemológicos que permiten entender qué es lo que ha pasado en los últimos, yo diría, 20, 25 años y lo que está pasando ahora. Quizá podamos pensar también en el futuro. Y lo primero que se observa es que todo se mueve alrededor de una figura filosófica en la teoría de la ciencia, que es la figura del paradigma. El primero que habla de esto, o que recoge esto en España, es García Enterría, Eduardo García Enterría, que hace poco le rendimos homenaje también, todos los que hemos apreciado por todo lo que hizo para el progreso del derecho administrativo moderno. El paradigma, sale todo esto de una obra famosa de Kuhn, ¿no es cierto?, sobre las revoluciones científicas. El paradigma es algo así como una nueva visión de la ciencia. Esa nueva visión puede surgir de la experimentación o también de la inferencia, de la intuición, que después, una vez que son aceptadas por la sociedad, en este caso son los juristas, los jueces, los abogados, ya se convierten en algo que explicó muy bien el doctor Greco esta mañana, en realidad. Algo parecido al paradigma es esa noción que tenía Foucault, ¿se acuerdan del episteme? Pero la diferencia entre Foucault y Kuhn es que en Kuhn el paradigma, si bien tiene una gran fuerza, no es permanente, es variable y puede permanecer, pero siempre a través de una adaptación de ese nuevo paradigma al desarrollo de una determinada ciencia. No así en la obra de Foucault, donde las epistemes son absolutas. Por ejemplo, el paradigma que existía hasta el siglo XIX y XX también avanzado en el derecho civil, que ya Bielsa lo había atacado en un libro en 1923 sobre servidumbres y restricciones, el paradigma del viejo paradigma, que no se usaba ese término antes, pero ahora no existe más, el derecho de propiedad como un derecho absoluto. Vuelvan a leer ese libro de Bielsa y van a ver todas las críticas que le hace al carácter absoluto de la propiedad que entonces defendían los romanistas y los civilistas. Estaban bastante atrasados en esa época. Yo creo que lo importante es ver que se despliega en el derecho público un nuevo escenario. ¿En qué consiste ese nuevo escenario? Ese nuevo escenario consiste básicamente en un cambio radical, y esto en homenaje a Gauna, lo digo la palabra radical, en un cambio radical en el sistema de las fuentes. Ese es el cambio más grande, provocado ¿por qué? Por la caída del positivismo legalista en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, donde a muchos de los juristas positivistas, casi todos se han convertido, les aclaro, a otras corrientes transpositivistas. Algunos se han refugiado en la filosofía analítica, pero hay muchos que también se han convertido al reconocer los principios del derecho natural. En ese proceso de caída del positivismo se produce la elevación como fuente jerárquica más importante de los principios generales sobre las normas. Este es el cambio más radical, que lamentablemente en la reforma de nuestro Código Civil y Comercial no se le ha dado la importancia debida, porque si ustedes ven el artículo primero y el artículo segundo del nuevo Código, el artículo primero dice que habla de las fuentes del derecho, en realidad de lo que está hablando es de la interpretación del derecho conforme al derecho positivo.
Y en el segundo artículo habla ya más bien de que para esa interpretación se podrán tener en cuenta los principios y los valores. Bueno, esto es algo distinto de lo que preconiza el mundo moderno del derecho. Y el mundo moderno del derecho está representado tanto por corrientes transpositivistas como los conversos, también todos esos conversos, y por los de la nueva escuela del derecho natural, encabezada por Finis, un gran australiano, que estudió nada menos que con Hart en Oxford, tiene un libro, La ley natural, y después tiene otro también con un prólogo de Hart, donde Hart lo pondera realmente en forma como un aporte desde otro ángulo, desde otra visión, un aporte muy, muy importante y muy esclarecedor de lo que ocurre en el campo de la realidad. Finis lo que hace en definitiva es llevar la antigua filosofía, la filosofía clásica, al derecho moderno y utiliza muchas de las técnicas del derecho moderno. Por eso es el gran valor que tiene hoy día esta filosofía. Se habla de neoconstitucionalismo. A mí la palabra neo no me gusta porque como alguien cuando dice neo le causa algún escozor, ¿no? Neoliberal, neoconservador. Nadie dice neocomunista, pero bueno, pero algún día lo pueden decir. Pero quizá de lo que quepa hablar es del nuevo constitucionalismo, del constitucionalismo actual. Y fíjense todos los dogmas que han ido desapareciendo, ¿no? Son muchísimos. Pero lo primero que tenemos que ver es que en el derecho administrativo esto se produce mucho antes. Y eso no lo reconocen la mayoría de los constitucionalistas europeos que han tratado el tema. Tampoco reconocen que en América uno de los puntos más grandes de esta teoría del nuevo constitucionalismo ya lo teníamos incorporado, que era el principio de la Constitución como norma suprema. O sea que ahí no han descubierto absolutamente nada con eso. Es cierto que nosotros no lo aplicábamos. Y volvemos a lo que dijo Greco esta mañana, ¿no? La diferencia entre las normas y la realidad. Yo creo que si miramos bien la evolución que ha tenido el derecho administrativo, y sobre esto no me voy a ocupar demasiado, porque tendríamos que hablar toda la mañana de esto, ustedes van a ver que los principios generales del derecho aparecen en Francia en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Y recién allá el Consejo de Estado ya bajo el gobierno, ya había caído el gobierno de Vichy, pero ya a fines de 1944 aparecen los dos primeros casos. Son comentados de una manera muy, muy importante por la principal doctrina francesa. Y a partir de allí hay un trabajo de Ribérot, no quiero olvidarme, de Ribérot de los años 50 en la revista española sobre los principios generales del derecho, en el derecho administrativo, que es muy recomendable y es un artículo de plena actualidad. Está traducido en esa revista española que dirigía García Enterría. Entonces lo que ha cambiado, vemos que de un plumazo son los antiguos dogmas de la escuela exegética y del positivismo. Primero, la limitación del papel del juez a la mera aplicación de la norma. Esto ya se acabó. Hoy día el juez tiene reconocido el poder de crear la norma aplicable al caso. ¿En base a qué? En base a los sistemas de ponderación y el sistema de la razonabilidad práctica, que son los dos métodos que se utilizan en la interpretación del derecho por parte del juez. Pero el juez evidentemente crea la norma aplicable a cada caso. Y eso lo llegó a reconocer el mismo Kelsen en su teoría pura del derecho. La interpretación normativa deja de ser
un proceso lógico de subsunción. Acuérdense el método deductivo, eso ya que era propio del derecho natural racionalista, eso ya desaparece y hoy día se transforma el juez en un intérprete activo del derecho, ¿no? Y lo importante de esto es recordar que el mismo Kelsen, en 2 trabajos posteriores, estos que los publicaron en Estados Unidos después de su exilio, ¿no?, y se tradujeron en México, abandona esta idea y dice que prácticamente él, si tuviera que escribir la teoría pura, la escribiría de una manera distinta. ¿Por qué? Porque Kelsen deja de lado esto del juicio subsunción y del juicio hipotético y dice, no, el acto del juez es un acto de voluntad. Y si es un acto de voluntad, a través de la voluntad se introducen los valores que ese juez tiene acerca de la vida, de la administración, de todo. De manera que esa es un poco la forma de captar el cambio más importante que se ha producido en este proceso de potenciación del juez. O sea, que antes que en la subsunción, el juez se basa ahora en la ponderación, en la teoría de la argumentación jurídica también, que está muy desarrollada. Sobre todo Manuel Atienza en España tiene un libro espectacular, notable, sobre este punto. Y en la ponderación, o sea, el criterio del balance de costo y beneficio, ventajas y desventajas que tiene que hacer el juez en cada caso. Otra de las cosas asombrosas para mí, por la cual se llega a alguna identidad, es que se deja de lado la distinción tajante que había entre moral y derecho, ¿no? Hoy día se acepta que la moral es uno de los integrantes del derecho, ¿no es cierto? Que no es ya más una cuestión simplemente metafísica, que había que purificar. Los derechos humanos dependían de su reconocimiento legal, ¿no es cierto? Y además nos enseñaban siempre a todos nosotros que los derechos no eran absolutos, ¿no?, que todos los derechos eran relativos. Esto es consecuencia del relativismo kantiano, pero si ustedes se ponen a pensar, hay algunos, y sobre todo los derechos los fundamentales, que son derechos absolutos. Y recién Tarsia mencionó uno, el desarrollo de la personalidad, ¿no?, en el caso de los discapacitados. El derecho a no ser torturado. ¿Pueden pensar que eso es un derecho relativo? El derecho a no matar es otro derecho absoluto. Si hay una excepción, que la legítima defensa está fundada precisamente en el derecho a la vida. El único de los nuevos filósofos que trata este punto, y otra vez vuelvo, es Finis. Finis lo trata muy especialmente porque esto va en contra del principio kantiano, que lo había llevado a Kelsen a decir que, por ejemplo, otro disparate, que la democracia era relativa, que no era un derecho absoluto, ¿no? Con lo cual justificaba todo lo que pasó en Alemania nazi y en la Italia de Mussolini. Otra de las cosas que aparece, y en esto yo tengo que reconocer que el que más ha trabajado en Argentina desde un principio ha sido Gordillo, que es la incorporación del derecho de los tratados internacionales como fuente jurídica vinculante. Y esto se refuerza, él lo dijo antes, pero esto se refuerza a partir de la Constitución del 94, donde a una serie de tratados en la Constitución se le da jerarquía de norma constitucional. De manera que esas normas son directamente aplicables. Habrá que compatibilizarlas con algunos de los principios de la Constitución, pero son directas y prevalecen, sí, sobre las leyes. Este es otro cambio
también radical, en homenaje a Gauna. En todas estas materias, Mario Bunge, que para mí es uno de los grandes filósofos actuales, era un libre pensador, pero uno no por eso no puede dejar de coincidir con las tesis, sobre todo su ataque muy fuerte que le hace a la escuela de Kelsen, cuando dice que cómo puede haber una teoría del derecho que no tenga en cuenta la justicia. Entonces la justicia también es otro de los elementos que aparece. Y a esto Bunge le llama el enfoque sistémico, que no tiene nada que ver con la teoría de los sistemas, ¿no? Sino que el enfoque sistémico quiere decir que no se puede prescindir al estudiar una ciencia de todos los ángulos de visión que esa ciencia tenga, ¿no? Por ejemplo, el enfoque sistémico realza la importancia de las personas en la organización, ¿no? La importancia de la moral, de la justicia, de la participación, de la transparencia, de la probidad, de la idoneidad en la elección de los cargos públicos. O sea, las personas importan mucho más que los sistemas. Las personas, y lo acaba de decir el Papa recién, yo lo tenía escrito de antes, no es que él me lo haya copiado, pero las personas importan mucho más que las ideologías. Son pocos los europeos que han reconocido que este nuevo constitucionalismo ya existía en América. Creo que hay 2 o 3 nomás, no he visto yo mayores, ¿no? Creen, en cambio, que es un descubrimiento europeo de algo que es una realidad, por más que no la aplicamos acá, la supremacía de la Constitución. Yo he escuchado a un ministro que ha dicho que el proyecto es superior a la Constitución. El proyecto político es superior a la Constitución. Anoche lo volvieron a repetir en un programa de televisión en Canal 26. O sea, esto de la norma suprema para nosotros no representa una novedad. Lo que sí es que hay que tener en cuenta que los principios, y el que mejor ha desarrollado esto ha sido Dworkin, que ha sido nombrado por Corbalán esta mañana, es el que hace la crítica de la idea de Hart sobre el concepto de derecho y habla por primera vez en el sentido moderno de los principios. Después Finis lo perfecciona mucho más. Yo creo que acá hay varias cosas. Primero lo que tenemos que definir bien qué es un principio, qué es una norma. En general, y que es una garantía, por ejemplo, porque todos los constitucionalistas, si ustedes miran, mezclan las 3 cosas, hablan de principio, norma y garantía, como una cosa igual o similar, sin aclarar a qué sentido se están refiriendo, ¿no? Y los alemanes son los que mejor han sistematizado el tema de los principios y han definido primero la norma como la descripción, no sé, una prescripción que tiene supuestos de hecho, la cópula o el mandato o el deber ser, que ese es el principio, y después la consecuencia jurídica. El principio precisamente es lo que está en el medio, es un mandato vinculante, un mandato que obliga, ¿no es cierto?, en el sentido que es operativo siempre ese mandato. Puede ser una operatividad directa, como en el caso que citó Corbalán esta mañana, del derecho a la vivienda, o puede ser también en ese caso, que es una operatividad, la Corte dijo que era una operatividad derivada, porque había que subordinarse a ciertas posibilidades financieras que tengan los Estados, y eso lo reconocen todos los tratados internacionales. Esto plantea el problema, y también aquí Dworkin es el que más precisa esto, de la dimensión de peso de los principios. No todos los principios tienen la misma dimensión, como no todos los profesores son gordos, ¿no?, sino que hay flacos también. Lo mismo pasa con los principios. Lo que pasa es que hay gente que cree
que puede haber una tabla ya preestablecida dándole un valor a un principio sobre otro. Finis precisamente dice que esto es un gravísimo error lógico, porque todos los principios en el fondo no pueden ser aplicados simultáneamente, y el que se deje de lado uno u otro no implica que el otro no desaparezca, porque si el otro desaparece, lo que se viola es el principio de no contradicción. No habría nada más que un solo principio, ¿no? Llegando a ese extremo, si se razona así. De modo que esta idea del conflicto de derechos basado sobre que hay derechos superiores o principios superiores y principios inferiores es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Porque si bien existe la dimensión de peso, esa dimensión de peso tiene que articularse en el caso y tiene que relacionarse con la pretensión, porque los conflictos son de pretensiones basados en los principios. Ahora, que para dar razón a una pretensión se tenga en cuenta la dimensión de peso de un principio es otra cosa, pero no quiere decir que siempre vaya a prevalecer el principio que tenga la mayor dimensión de peso, porque habrá que estar a las circunstancias y al principio de razonabilidad, ¿no? Este nuevo constitucionalismo, según algunos, llevaría a borrar la dicotomía entre el derecho público y el derecho privado, ¿no? Esto me parece una exageración, si bien han fracasado todas las teorías que han tratado de deslindar con alguna precisión estas diferencias, lo cierto es que existe esta categoría y lo que más la caracteriza es que en el derecho público está el imperium, está la potestad. La figura de la potestad es clave para entender eso, y eso más o menos hay bastante acuerdo ya en este punto. Por ejemplo, Mayral, que es uno de los críticos de la teoría del contrato administrativo, acepta que la potestad es una de las características, el ejercicio de la potestad pública de ese contrato administrativo. Hay otros casos donde no se ejerce potestad, por ejemplo, en todos los actos favorables, pero se está ejerciendo, en definitiva, un poder jurídico de ampliar la esfera del particular, de manera que también entra eso dentro de un concepto distinto, pero de un concepto también de potestad. La afirmación de la democracia como un principio absoluto, ¿no? Y no como una verdad relativa. La democracia deriva de la ley natural. Sería utópico una democracia, por ejemplo, sin limitación de poderes, ¿no? Y ahí no voy a entrar en el principio de separación de poderes, que por otra parte nos llevaría largo tiempo, que era el preferido de uno de mis primeros maestros, que fue Jorge Titán Bosch. El concepto del derecho es otra de las cosas que también requiere ser analizado en este nuevo constitucionalismo. Sobre esto yo tenía una vieja discusión ahí en la Universidad Católica, porque la mayoría de los colegas seguían la idea clásica, que no está mal, que es el derecho romano, la que sigue Tomás de Aquino, el derecho como ius, es decir, el derecho como lo justo, ¿no? Pero después de eso, Suárez, que es el más moderno de todos los de la neoescolástica, precisa el concepto de derecho como derecho facultad, como la facultad que tiene una persona de reclamar. Ese es el sentido moderno del derecho. Entonces, tenemos que distinguir eso del principio, que es el mandato vinculante. El derecho es la facultad de reclamar ese mandato vinculante. ¿Y la garantía cuál es? Es el medio procesal, el instrumento. Esto se ve claro, por ejemplo, en el principio de libertad. Es un mandato, la libertad es un mandato. El Papa lo acabo de volver a decir en Cuba, apenas se bajó del avión. Habló del principio de libertad, habló de José Martí. La libertad es un mandato, pero también es un derecho exigible, ¿no? Porque es una facultad del hombre y también es una garantía. ¿Cuál sería la garantía de la libertad? Precisamente nosotros tenemos un proceso, el habeas corpus, y ahí se ve clarísima la diferencia entre una cosa y otra.
allí aparecen los nuevos paradigmas, ¿no? Antes de eso quiero decirles, con respecto a lo que dijo también Corbalán esta mañana, que Dworkin habla de que los principios se conciben como mandatos de optimización. Bueno, Manuel Alsina ha criticado eso, Manuel Atienza, ha criticado esta interpretación y ha dicho que no todos los principios son mandatos de optimización. Hay algunos que sí, como por ejemplo el derecho a la vivienda digna, ahí se ve clarísimo. Pero hay otros que no son mandatos de optimización. Por ejemplo, la buena fe. La buena fe no puede ser buena o pequeña o más o menos. Tiene que haber buena o no mala fe. Es clarísimo eso. Me parece que tiene razón ahí en ese punto Manuel Alsina, ¿no? Lo cierto es que, como dije antes, en el derecho administrativo los principios generales aparecen mucho antes que el nuevo constitucionalismo y aparecen con la revalorización del Estado de Derecho, sobre todo en España, y ponen el acento en ese entonces en la protección de los derechos individuales. Aparece el principio del informalismo, el pro acciones, ¿no es cierto?, pro libertate, buena fe, ¿no? Pero luego, claro, esto se va desarrollando más y aparece la necesidad de tutelar los bienes comunes. Y nosotros tenemos en la Constitución muchísimas tutelas de bienes comunes. El derecho al ambiente sano, ¿no? La protección del urbanismo, del medio urbano, el derecho de participación, la defensa de la competencia también. En el derecho ambiental lo han explicado esta mañana, el principio de prevención y el principio precautorio, ¿no es cierto? Fue la época, ¿se acuerdan ustedes de la prevalencia de los intereses difusos, de los derechos difusos, antes que viniera la nueva instrumentación en Argentina de los derechos de incidencia colectiva que prácticamente unificó todas las antiguas categorías? El centro de todos estos nuevos principios, derechos y garantías es, y en esto González Pérez fue un precursor, porque hizo un libro 20 años antes, la dignidad, el principio de la dignidad de la persona. Todo en el fondo deriva de allí. No es la igualdad ni el igualitarismo. Esos son principios que sirven a la dignidad. El igualitarismo es una exageración de la igualdad, ¿no es cierto? Tanto el igualitarismo utilitario, ¿no?, el mayor bien del mayor número, pero ¿por qué no va a ser el del menor número? ¿No es cierto? Al revés, casi debería ser al revés, ¿no? Y de ese principio de la dignidad de la persona se derivan todos los otros subprincipios modernos que tenemos. El principio de la interpretación más favorable, pero antes de eso la prevalencia del derecho a la vida, ¿no?, el principio pro libertate. Todos estos están en todas las convenciones internacionales que están incorporadas a la Constitución. La buena fe y el principio de confianza legítima, que no lo voy a explicar, que se ha abierto en Alemania, pero que ahora está también, después se fue reconocido en España y ahora en la jurisprudencia argentina de la Corte lo van a ver desarrollado en bastantes casos. Buena fe, que digo, confianza legítima, que no se funda en la buena fe. La buena fe es un requisito de la confianza legítima, pero la confianza legítima se basa en el principio de la seguridad jurídica. Y esto me parece bastante claro. Si alguien ha construido una casa y 20 años después se descubre que hay medio metro más de construcción, la administración no puede tener facultades para hacer la demolición. Eso se hacía, lo he visto hacer varias veces en mi experiencia profesional. Hoy día eso violaría el principio de confianza legítima. El otro fundamental es el de la tutela judicial efectiva.
Y eso ha sido un mérito en realidad de la escuela española, porque si bien nosotros ya lo teníamos en el Pacto de San José de Costa Rica, en los artículos 8 y 25, al haberlo incorporado la Constitución Española de 78 como un principio más tajante, eso permitió un desarrollo doctrinario y jurisprudencial extraordinario que enseguida se expandió y se trasladó a América Latina, permitiendo armar esta conjunción de un principio que había calado hondo en Europa con los derechos nacionales de Latinoamérica. Eso fue una conquista extraordinaria, porque ya el derecho de defensa no se limitaba más al pleito, ¿no es cierto?, al derecho a ser oído, a ofrecer prueba y a que esta prueba sea analizada, que lo único que no hacen los jueces es eso, analizar o fundamentar las pruebas y después tampoco fundar la sentencia, sino que hoy día esto se ha proyectado a numerosos campos. Al primero a todo el acceso a la instancia jurisdiccional y luego a la ejecución, al cumplimiento. Y también está, digamos, costando trabajo introducirlo en todos los procedimientos de las agencias reguladoras, por ejemplo, que muchas veces no cumplen con la tutela judicial efectiva. Finalmente, porque no quiero exceder, yo sé que todos tienen que ir a comer ahora, finalmente quiero hacer una muy, muy breve referencia al tema de la responsabilidad del Estado, que me parece que también integra todo este proceso del nuevo constitucionalismo. No voy a referirme a la Argentina porque en la Argentina han hecho una ley de irresponsabilidad, en realidad, pero sí a lo que digamos está ocurriendo en el derecho comparado, donde se está tratando por una parte de fijarle un carácter objetivo a esa responsabilidad, una imputación objetiva, pero a través de la teoría de la falta de servicio. Esa teoría de la falta de servicio viene a ser algo intermedio entre la responsabilidad objetiva máxima, que es lo que pretenden los civilistas con la teoría del riesgo, y la vieja teoría de la culpa. A mí me parece que está en el camino más prudente, más adecuado, ¿no? Y lo mismo el tema del alcance de la indemnización, que a mí me parece que si aplicamos el principio de la justa indemnización, que está en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 21, inciso 2 y 63, inciso 1, cualquier, digamos, tanto en la expropiación como en cualquier acto del Estado que sacrifique un derecho en aras de la utilidad pública, la indemnización tiene que ser lo más amplia posible y aplicarse allí principio de justicia conmutativa, donde se indemniza en proporción al valor de la cosa, para que esa persona quede en la misma situación que estaba en el momento en que se le produce el daño. Ese es un poco el criterio que está prevaleciendo. No un lucro cesante eventual, sino reconociendo también un lucro cesante real y comprobado, un lucro cesante efectivo y comprobado. A mí me parece que esa tiene que ser la solución que el día de mañana tenga que dar la jurisprudencia. Esto no implica negar la necesidad de la justicia distributiva, pero la justicia distributiva actúa en otro ámbito, porque la justicia distributiva lo que hace es resolver problemas de grandes desigualdades de una manera generalizada en base a la distribución de un acervo común, pero no se puede distribuir más que lo que está en ese acervo común o ese patrimonio común. Lo que pasa es que acá hay gente que confunde lo que es el bien común, que no es distribuible, y otra vez vuelvo a Finis, con el acervo común o el patrimonio común que tiene el Estado, que eso sí lo puede disponer para la justicia distributiva. Por eso me parece a mí la necesidad de conciliar todo esto. Bueno, no quiero terminar sin reiterar mi adhesión al merecido homenaje al profesor Gauna, uno de los grandes
juristas del derecho administrativo argentino, que nos enseña todos los días con su sabiduría, experiencia, modestia y generosidad, y de quien me honra en ser su amigo, y por eso estoy tan contento por compartir este homenaje. Muchas gracias. ¿Me excedí en el tiempo? Invitamos al conferencista y al doctor Coronel a abandonar el estrado y queremos recordarles que las actividades dentro de un rato comienzan a las 15:30 y ha habido una reprogramación producto del mal tiempo que ha afectado la coordinación de vuelos de algunos panelistas. Por lo tanto, a las 15:30 el panel de debate de la Administración frente al desafío de obtener recursos para garantizar derechos es el que va a dar comienzo a la jornada de más tarde. Como moderador va a estar el doctor Justo José Reina y los panelistas van a ser los profesores Horacio Corti, el profesor José Said y el profesor Leonardo Massimino. Nuevamente les recordamos que esto tiene que ver con una cuestión de mal tiempo que no ha permitido que los vuelos salgan a horario. Por lo tanto, a las 15:30 nos volvemos a encontrar en este recinto. Muchas gracias.